Luminiscencia es la propiedad que tienen algunos cuerpos de emitir luz sin elevación de temperatura. También las personas emitimos una luz que absorbe y refleja todo aquello que somos. Nos consume, nos ilumina, nos distrae, nos hace crecer o nos parte. Con solo existir, somos seres luminiscentes. Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva tertulia de Ondina y vamos a presentar un libro de poemas, que ha nacido hace poco en estos turbulentos tiempos de pandemia. Y sin embargo, como habéis escuchado, estas frases están en la contracubierta del libro de Luminiscentes. Son frases que nos hablan de luz. Antonio Maldonado, padre del libro, autor, ¿somos seres luminiscentes? Somos seres luminiscentes. Sí, somos seres luminiscentes, ¿sí? Lo somos. Y ahora se está demostrando en estos tiempos tan raros y un poco oscuros que son, pues ahí está la luz humana de todas las personas que están pues en los hospitales o en el día a día simplemente pues emitiendo esa luz. Antonio Maldonado Muñoz es el autor de Luminiscentes, que bueno, pues es de la limítrofe provincia o comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, del pueblo de Villamayor. Y además ya tenías algún libro anterior, como El Paseo del Cancerbero o Cementerio de Barcos. Nos acompaña también el otro miembro que contiene el libro, que es Andrés Rubio, ya es el prologuista. Andrés Rubio, que es, voy a mirar mi chuleta, que me ha apuntado. Eres periodista, ¿no, Andrés? Eres director, has sido director del Viajero, que es la guía de viajes que tenía el diario El País, director de documentales y también autor de una novela juvenil, que luego si quieres dinos el nombre o si se puede adquirir. No nos importa, aunque sea de otra editorial, lo importante es que la gente lea. Bueno, pues Andrés es el autor del prólogo del libro. Yo lo que sí me gustaría es que nos comentara Antonio, ¿por qué Andrés es el prologuista de tu libro? Porque le comentábamos antes a cámara cerrada que cuando uno le pide a alguien, oye, ¿quieres prologar mi libro? Le está ofreciendo casi el apadrinazgo de un niño, ¿no? Que abra a la gente ese libro y la primera impresión son las palabras de alguien que no es el autor, ¿no? Antonio, ¿por qué le has pedido a Andrés que haga el prólogo de tu libro? Porque aparte de llevarme muy bien con él, me gusta mucho su trabajo. He tenido la oportunidad de ver toda su obra audiovisual y impresa y la verdad es que me parece un artista muy completo. Además, hace poco, justo una semana antes de la cuarentena, pues se representó su última obra de teatro que me gustó mucho. Y luego Andrés también publicó una antología de poesía, El Árbol Rojo, en la que pues habla de pues, versos y poemas para algunos momentos de la vida. Y entonces es un amante de la poesía y de hecho él me ha revisado, me ha ayudado a, cuando tenías algún poema que no sabía si introducir o no en el libro, pues se lo pasaba a él y me daba su opinión. Entonces es como otra parte del libro, como bien has dicho. Pues muy bien, Andrés. Como vemos, has sido parte activa de Luminiscentes y lo que sí me gustaría es que le contaras a quienes nos están viendo en este momento, en esta tarde que bueno, ya es invernal prácticamente, ¿qué es Luminiscentes o qué se pueden encontrar en la poesía de Luminiscentes? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Lo primero, muchísimas gracias a la editorial, a Ediciones Ondinas, por haber tenido el buen gusto y el buen tino de haber publicado un poemario como este, donde Antonio Maldonado pues, muestra bien a las claras una indudable personalidad poética. Es un libro muy bueno, muy bonito, muy recomendable, por las razones que voy a exponer muy brevemente. En primer lugar, es un libro que combina la ciudad y el campo. Antonio Maldonado viene de un pueblo de La Mancha, del pueblo nada menos que de Jorge Manrique, en cuyas calles se han puesto poemas del
del poeta renacentista para que la gente que visite el pueblo pueda leerlo mientras pasea por las calles. Y yo creo que eso, de alguna manera, pues también marca un poco la personalidad poética de Antonio. Antonio empieza a escribir gracias a su padre, que era un poeta aficionado y que le introduce en la poesía. Y a partir de ahí desarrolla una obra en la que la naturaleza es muy importante, es cardinal, y al mismo tiempo su llegada a Madrid y su vida en Madrid. Entonces, es un libro muy completo en el sentido de que podemos encontrarnos el ciclo de las estaciones en el campo y también el ciclo de las estaciones en la ciudad, que tiene unas características muy diferentes. O sea, por ejemplo, él habla del Big Bang de una tarjeta SIM. Él está muy conectado al mundo contemporáneo de las redes, de esa especie de mundo paralelo digital en el que nos movemos. Ahora mismo estamos en red, estamos haciendo una presentación en red y eso forma ya parte de nuestras vidas. Y dentro de lo que es también las relaciones amorosas, todo el mundo digital empieza a tener una importancia determinante. Entonces me parece muy bonito cómo Antonio va combinando en su libro la fuerza del campo, la llamada de la naturaleza, que para él tiene una fuerza tremenda, y su vida en la ciudad. Y su vida en la ciudad vista desde un punto de vista lacónico, escéptico, intenso y muy apasionado. Y todo esto se ve en el libro. Luego hay una tercera parte del libro que es muy impresionante, que digo es la tercera parte, pero en el libro es la primera parte, que son los poemas dedicados a su padre. Su padre, que es la persona que le introduce en la poesía, ha fallecido y entonces él escribe una serie de poemas en su memoria. Y es un homenaje realmente profundo, muy, muy, muy sentido, y ese amor que él tenía por su padre nos lo transmite a los lectores. Una vez más aquí enlazamos con Jorge Manrique, que también dedicó sus poemas más imperecederos a la muerte de su padre. Entonces, bueno, pues también es una relación interesante que se puede establecer, ya que las raíces vitales de Antonio pues, proceden del mismo lugar en el que vivió Jorge Manrique. Pues la verdad es que has hecho una semblanza maravillosa del libro y en muy pocas palabras, lo cual no es fácil sintetizar lo que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo le decía también a cámara cerrada a Antonio que como escritora también de poesía me gustaba mucho su libro porque es verdad, es un libro que es verdad. La poesía, yo le decía que es como una tela blanca en la cual queda impresa cualquier huella. Y cuando algo es impostado, la poesía lo dice absolutamente, ¿no? Yo lo primero que leí también de Antonio cuando nos mandó el libro fue ese poema a su padre. Y me impresionó porque yo también he pasado una experiencia parecida de la pérdida del padre y realmente cuál curativa es la poesía para exorcizar esa orfandad que de pronto te inunda y de pronto te deja perdido y perdida en un momento en que no pensarías que ya siendo adultos nos podemos sentir así de huérfanos, ¿no? Y, es así, sí. Ese poema a mí me impresionó muchísimo y de verdad, yo estoy de acuerdo con Andrés. La primera vez que yo leo coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, lo que era una aclamación absoluta de la orfandad, ¿no? De la orfandad. Entonces, me parece muy bien traída, Andrés, esa similitud de sentimiento de ese padre que no está, aunque hayan pasado siglos entre Jorge Manrique y Antonio Maldonado. Pues sí. Pero habría que preguntarle a Antonio a ver que nos hable un poco de cuáles son sus influencias, de por qué él llama luminiscentes, de cuál es un poco la incardinación de la memoria de su padre dentro de la estructura del poemario. Antonio.
Pues, bueno, el libro, ya lo sabes tú, pero yo no. En 2018 iba a haber publicado uno, pero fue cuando mi padre estaba ya bastante mal, murió de cáncer, como ahora veremos en algún poema, y entonces, claro, no me había capacitado para publicar y pues echamos para atrás. Y luego, pues, la luminiscencia pues nació con eso, de el dolor al final es una luz que te alumbra, hay momentos en los que parece como que estás vivo para sufrir, para echar de menos a esa persona, te duele todo el cuerpo, pero es parte del duelo y sin embargo, pues esa tristeza es lo que te hace decir, es que quiero sentir esa tristeza porque es como la única forma que me queda de querer a mi padre o a la persona que sea. Y luego, pues, el resto de poemas, porque parece que es muy negro el libro y luego hay más capítulos, pues son poemas más sociales, más amorosos, hay poemas críticos pues, con todo lo que nos rodea, hay alguna parte mitológica, entonces es bastante diverso el libro. Y todo, Hay pues, incluso poemas sobre la pandemia. ¿Ya te dio hay poemas tiempo? sobre pandemia, sí, sí. ¿Nos puedes leer uno, por ejemplo, que tenga esta temática de, de De la la pandemia? pandemia, vale. Pues sí, este además es de uno de los últimos que escribí para el libro y se titula Propuesta de Pacto. ¿Quién pulsó el botón Stop y abrió la puerta de este paréntesis incierto? Al hacerlo, también abrió la jaula de humo a los pajarillos y sus cantos salubres. Antes apenas pisaban los tejados, ahora son dueños de las ciudades. Sus sonidos confunden a la temerosa muerte de alto dolor que nos ha confinado, mientras el mundo mantiene un debate con la armonía natural y la pesadumbre. ¿Quién ha llenado de vida nuestros hogares a la vez que ha dibujado abandono sin despedida? Le pido que aprenda a valorar el sentimiento que no hemos sabido ver, pero hemos aprendido la lección. Le propongo un pacto. Volveremos al inicio con un nuevo tiempo y todo lo aprendido en este intento de suicidio contaminado. Y renaceremos como lo que realmente somos, otra especie animal, ahora menos dañina. Muy bien. Es curioso, Antonio, porque en estos poemas sobre la realidad, de pronto pues también le dedicas una poesía a George Boyd, ¿no? El hombre afroamericano que fue asesinado por un policía supuestamente mientras lo estaba deteniendo. Sí. Y esta, la pregunta sería cómo te influye la realidad a la hora de inspirarte como poeta. Pues influye como persona que vive. Al final, bueno, a cada persona le influye de una forma o pretendemos que así sea. Pues son cosas que dices, ¿por qué está pasando todo esto en el siglo XXI? Conozco la historia, entonces considero que hay acontecimientos que deberían, bueno, no deberían de haberse producido, pero en tal caso, como somos así de imperfectos, pues deberían de haberse dejado de producir hace siglos. Entonces me impactó bastante, sí, el hecho, independientemente de todo el revuelo mediático que se causó, que era necesario, pero sí me impactó bastante y es el último poema que escribí para el libro, entonces también lo vi muy luminiscente y decidí incluirlo. ¿Cómo han llegado estos poemas y no otros al libro? Quería preguntarte sobre la influencia de la trama urbana en el libro, del mundo de la ciudad, el mundo de Madrid. ¿Cómo esto te inspira y se traslada a los versos? Pues nada más salir a la calle y abrir los ojos es como absorbes, algunas cosas las absorbes de forma natural y luego hay acontecimientos como el que acabas de comentar que te atraviesan como si fuesen balas de realidad. Hay otro poema que es el de Nada funciona, que se me vino un día porque como en un mes yendo a las cercanías, pues en un mes como 15 o 20 días a cada día estaban rotas unas escaleras mecánicas o cosas así que al final pues dicen es que esto es una poesía y hay que sacarlo, claro. En ese mundo de la ciudad se mueven también los amores y tú eres muy sensible a toda esa trama urbana de la vida amorosa, filtrada sobre todo por las redes sociales que son ahora muy determinantes en todas las relaciones humanas.
¿Nos podías leer algún poema en este sentido? Sí, pues hay varios de internet, entonces vamos con uno que se titula Islas Aisladas, que es como el más genérico, en un poema que en cualquier momento nos hemos podido sentir dentro de estas islas. Una tarjeta SIM hizo su Big Bang y nacieron las personas 2.0. Prefieren no tener corazón a quedarse sin batería. Somos islas separadas por leguas de wifi. Los barcos, la ciberrealidad escupe ondas del pesticida universal sobre cada flor que abre la boca. Muy bien. ¿Qué significa Madrid en tu poesía, Antonio? Pues Madrid en mi poesía significa lo mismo que en mi vida. Cuando yo llegué de mi pueblo, estudié en Ciudad Real y luego estuve un tiempo en paro. Y pues fue como una especie de redescubrirme a mí mismo, de decir, a mi madre me agobiaba, pero al final el instinto de supervivencia y de trabajar pues me hizo adaptarme. Y sí, fue como que hay un antes y un después desde Madrid, claramente, sí. El hecho de conocer a gente pues como a ti, por ejemplo, o poder ir al Prado, poder ver cualquier otra exposición temporal, pues a una persona que está ahí aislada en un pueblo de La Mancha le marca, sí. Más luego todas ¿Y las cómo, cosas que tienen por la calle, se escuchan en la calle, en el metro, también acaban. Sí. cómo crees que influye a la gente de tu generación todo este Big Bang de las redes sociales y de las relaciones a través de las redes? Pues somos mucho más individualistas que a lo mejor hace unos años, eso lo estoy palpando. Nos pasa, y lo hablo con bastante gente, que estamos muy comunicados, pero luego en realidad pues se nos pasa tiempo sin vernos físicamente. Y ahora con esta situación pues está más todavía. Hay personas a las que puedo tener un año sin verlas, pero bueno, el contacto se mantiene pues por las redes sociales, por el teléfono. Entonces sí que estamos cambiando. Y en la manera de relacionarse en las parejas y encontrarse y desencontrarse. Pues eso también está, se habla del amor líquido y yo incluso me atrevería a decir que existe el amor gaseoso. Es algo que ya ha pasado de la liquidez y ya es como, no sé ni siquiera si se le puede llamar amor o vapor de amor o cómo llamarle, pero claro que existe y está fomentado pues por el hecho de las redes. Pues hay veces que mis redes no son nada personales y hay veces que reciben mensajes pues que dicen cómo está el panorama, sí. Entonces también nos hace que ¿Y cambiemos. eso crees que está influyendo mucho o poco o tiene que ser así en las relaciones personales, en la falta de comunicación real y, y en cómo la gente se crea su avatar, digamos? Bueno, eso creo que se tendrá que decir en el futuro cuando se estudie con perspectiva de tiempo, pero me parece muy evidente que sí nos está influyendo. Mm. Me gustaría que, después de que hemos hablado de tu mundo en la ciudad, que nos volvamos al campo. ¿Cómo combinas tú esa doble condición de ser un poeta de la naturaleza y ser un poeta del mundo líquido urbano, por así decirlo? Pues mi hábitat, claro, que está entre medias. Tengo que vivir en Madrid ya por placer, claro, además que por trabajo, pero pues las ciudades al final ya sabéis lo que hay, cansan mucho, tienen un ritmo muy vertiginoso y necesito pues volver al campo. Me encanta el campo, pasear, mi pueblo me gusta mucho y pues cada vez ya tienes el vínculo, ya cuando tienes a tus 4 abuelos y a tu padre bajo tierra allí, pues como que tienes ese vínculo. A mí me relaja un montón ir al cementerio, que eso también es muy manchego además. Entonces sí, ahí hay son como las dos caras de una moneda y se necesitan porque solamente pueblo te puede acabar arrastrando y solamente la ciudad te puede acabar quemando. Sí. Háblanos de tu pueblo por ser el pueblo de Jorge Manrique. Vale, pues mi pueblo no soy nada objetivo, pero es un pueblo que debería de estar mucho mejor de lo que está, pero claro, La Mancha y sobre todo el campo de Montiel, pues tradicionalmente ha sido una tierra de paso. Hay un poema dedicado al pueblo y bueno, actualmente con todo esto que nos está pasando debe de tener alrededor de 1000 habitantes.
pues dedicado a la agricultura sobre todo, tiene diversas realidades. Y bueno, el paraje el pueblo es bonito físicamente, ahora como has comentado, pues hay un equipo de trabajo que está intentando atraer, estamos intentando atraer el turismo, hemos puesto los versos de Jorge Manrique por las calles, se está potenciando el castillo de Montizón, que es precioso, y luego pues el paraje es precioso, los colores que hay por mi pueblo, sea cual sea la estación del año, pues son muy inspiradores. El castillo que era el castillo de Jorge Manrique, es así. ¿Cuál es la vinculación de Jorge Manrique con tu pueblo, con Villamanrique? Bueno, realmente es con su padre, con Rodrigo Manrique, quien le dio la nomenclatura, y Jorge Manrique luego fue el último comendador de la Orden de Santiago, porque el siguiente ya fue cuando los reyes católicos retiraron ese aspecto de la nobleza y fue Fernando el Católico el siguiente. Entonces, es uno de los pueblos de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real que más blasones tiene, no sé si es el tercero o cuarto. Entonces, es un pueblo que tiene mucho encanto, tiene una iglesia que es preciosa también, tiene pues la casa de Jorge Manrique, la supuesta casa donde vivió, está en las estribaciones de Sierra Morena, entonces tiene una combinación entre llanura manchega y luego lo que es Sierra Morena. Sí, merece la pena ir a verlo. Hablábamos antes de que Jorge Manrique dedicó sus poemas más famosos a la muerte de su padre, y en el libro tú dedicas también unos poemas a tu padre fallecido. Háblanos de tu padre. Pues mi padre, aparte de la parte familiar, de la que no voy a hablar nada, pues es mi puerta a la poesía. Como bien escribiste en el prólogo, de pequeño mi padre escribía poesía y tuve que llevar al colegio un poema, entonces él me recitó el que citas en el prólogo de José Martí, y ese poema yo lo tengo como un lema de vida, la verdad, y luego pues siempre tenemos una relación. Yo empecé a escribir por mi padre, porque él ganó un concurso de poesía en mi pueblo, entonces era cuando yo estaba, bueno, ya había acabado la universidad, pero pensé, si a mi padre le han dado tanta pasta por por escribir este poema, yo creo que puedo ganarlo también. Y ya fue cuando el año siguiente me presenté, me gustó, había gente que me pedía más poemas y fue cuando me decidí a escribir El Paseo del Cancerbero. Entonces, luego también nos enseñábamos mucho lo que escribíamos cada uno. Teníamos muchas cosas que nos unían, pero la poesía era una de ellas con mucha fuerza. Pues si te parece, Antonio, voy yo a leer uno de los poemas que dedicas a tu padre. Es uno de los poemas que más me gustan a mí del libro. Se titula El viaje del potro descalzo y tiene entre paréntesis una acotación que dice: sueño para curar al padre. Como decía antes Elena, la poesía puede ser curativa y en este caso tú intentas como poeta que tu padre se cure porque está enfermo y de pronto te conviertes en un animal y él también se convierte en un animal y intentáis de esa manera como atravesar ese mundo tenebroso de la enfermedad y salir victoriosos. ¿Sí? Me parece un poema muy, muy elegante, muy simbólico, muy lleno de unas metáforas muy potentes. Y nada, yo aprovecho también para felicitarte por esta primera parte del libro dedicada a tu padre, que es muy, muy bonita. Y voy a leer el poema. El viaje del potro descalzo. Fuera la niebla limpia las horas. Se acicalan para recibir otro invierno. Yo hago de las sábanas raíles. Huye mi nariz del amargo olor a vida y me descubro como un potro descalzo. Corro entre caballos y yeguas de ojos celestes. Siento al rocío tomar vida entre mis patas. Salpica. Cada paso implica un nuevo sonido en el fruto del amor entre tierra y luz. Escucho palabras bellas que se han de inventar. Vienen aires de esperanza a peinar nuestras crines y yo corro, vuelo como el pájaro en llamas. De mi trote nacen raíces, llamadlas recuerdos. Las cuestas hacen presencia para frenar nubarrones. Alimentan al arroyo sus lágrimas y sonríen al ver beber a la manada. Alzo la mirada por encima del tiempo.
Veo senderos por doquier. Cada paisaje quiere calzarme, hacerme familia suya, de corazón. Diluidas en cada momento mis patas son estrellas fugaces. Tantos ciclos en 4 estaciones hacen olvidar la materia de mi figura. Este potro perdido abre los ojos. No soy yo, eres tú, Padre. Has cruzado el lodazal y la palabra cáncer es solo un mal recuerdo. Gracias por escribir un poema así, Antonio, Gracias. que es realmente maravilloso. Gracias. Pues esa intención, como persona que quiere, siempre te gusta proteger a tus seres queridos y pues eso es la intención. Uh-huh. Sí. Y tu familia sigue viviendo en Villamanrique y tú eres un visitante habitual, ¿no? Sí. ¿Y qué haces cuando vas allí? O sea, ¿cómo es tu visión de la naturaleza? ¿Cuál es tu vida cuando vas a Villamanrique? Pues estar con familia y amigos y pasear, básicamente. También aprovecho para leer, escribo de vez en cuando porque ya os digo que me inspira bastante, pero sí, sobre todo estar con familia y amigos y disfrutar del entorno. ¿Cómo es la naturaleza allí? ¿Cómo es esa naturaleza manchega? Pues es muy típica de La Mancha. Ya os dije antes que sea el momento del año que sea, tiene un color espectacular. Luego pues hay restos arqueológicos, el entorno es muy atractivo y sí atrae bastante. Si te parece, voy a leer otro poema que se llama Estás, también de esta primera parte dedicada a tu padre. Dice así: estás aquí en la calma, viéndonos arder. Has ocupado la voz del silencio, balanceas las hojas de la madreselva y el mismo aire inspira tu amor. Impregnas los lugares con tu figura. Tu holograma se proyecta desde mi retina y se repite en tus andares ya extinguidos. Quiero fulminar al tiempo para poder abrazarte de nuevo. Tu ropa llora lágrimas incrédulas sin entender la magnitud del abandono y a mí me duele mirarla. En mis conversaciones estás presente. Son dichosas cuando te mantienen conjugando la vida, concentrada en el tiempo pretérito perfecto contigo, Padre bondadoso, pero me torturan al salir del llanto de mi madre. La música que escuchabas se hace un hilo, enhebrado en una aguja, cose los recuerdos en mi sien. De vez en cuando te paseas por otros ojos, caras y gestos. Murmuran con el idioma de nuestra sangre porque me recuerdan a ti. Hacen eco en mi constitución y en cada palpitar me lo dicen. Estás aquí. Pues nada, yo creo que con este poema sobre el recuerdo y la presencia de tu padre, pues podemos terminar esta presentación. Y una vez más, Antonio, te felicitamos y te damos la enhorabuena. Muchas gracias. Me gustaría que siempre digo que no hay nada más subjetivo que el tiempo en una presentación literaria, porque sobre todo tiende a cortarse y parecen segundos en vez de minutos, pero más en una plataforma que no tienen ninguna conmiseración ni son capaces de tener un poquito de darnos de más, ¿no? Cortan y cortan, ¿no? Ha sido preciosa la presentación. Yo como espectadora puedo decirte, Antonio, que has elegido, yo creo, el mejor de los prologuistas y el mejor de los presentadores, porque no solo conoce tu obra, sino además la quiere. La quiere y se nota que la hace suya. Y eso siempre es muy importante, porque al final, cuando los libros acaban entre estas cubiertas y siendo papel y con un color marfil, prácticamente dejan de ser nuestros, aunque sigan siéndolo, ¿no? Y cuando alguien lo ha cogido, como lo ha hecho Andrés Rubio, con esa capacidad de ir más allá de la letra impresa, me ha dado mucha envidia, Andrés. No sé si bueno, muchas gracias. Que me prologues un libro mío cuando la normalidad me permita volver a retomar la escritura, la cual echo de menos. Antonio, me gustaría rápidamente que dijeras un último poema antes de marcharnos. Y yo me quedo con esa frase última de tu contracubierta, que es una frase realmente de esperanza, aunque quiero que la última vez que suene sea la tuya. Con solo existir somos seres luminiscentes. Me llena de fe en que
volveremos a brillar todavía mucho más de lo que ahora podemos hacerlos. Regálanos el último poema y con eso vamos a despedir la tertulia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y ojalá que sea lo que tú dices. Pues otro poema muy luminiscente que se titula Viaje en balsa. Hoy mi amor es una balsa sobre la que te acuno. Arropo tu cara con los ojos ocultos de la despedida y empujo la balsa hacia la incertidumbre. Junto a ti viaja mi última caricia. Deseo que mi soplo te lleve a la mejor costa, pues mi pensamiento es el aire que te mueve y te quiere dirigir a tu tierra prometida. Allí encontrarás la dicha, cuando con la madera de la balsa enciendas una hoguera, te calientes y veas la luz. Ay, precioso. Gracias. Pues nada, yo creo que con el libro de Antonio Maldonado Muñoz, con su voz, con su último poema, hemos abierto un nuevo camino a la poesía, a esa esperanza en la parte del ser humano que construye y no destruye. Por mi parte ha sido una experiencia maravillosa en un jueves de un mes de diciembre a puertas de esas fiestas tan extrañas. Y solo deciros, tanto a Andrés como a Antonio, muchísimas gracias por estar en esta tarde con Ediciones Ondina y también muchísimas gracias por estar defendiendo, como habéis defendido, la cultura, que aunque no nos quite esta pandemia, nos hace la cosa más llevadera. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Felices fiestas, con Igual. 6 en la mesa o como sea. Felices. Igualmente.